To the world, Enila Studio presenta. Hello everybody, my name is Vicente Dean. I am one of the 30 artists featured, soon to be released, compilation album. Big up Bocas, dale bombero to put this fire out. 24 fine trovadores are from right here in Bocas del Toro. The album represents a wonderful potpourri of new original and classic cover from Panama and around the Caribbean. The 12 songs were produced and recorded in Isla Colón, in the humble yet inspiring studio, The Nest. This compilation represent the best of the Bocas flavor, with calypso, salsa, reggae, soca, dancehall, Latin jazz, and even a sweet old balada. With an star cast of musicians, including Calypso Joe, Nick Wallace, Joel Allen Sound, Chente, Diego Montana, Mondul, Islas, Blountty, Vicky Roses, Chávez, Chochi, Sinaya, Colegio José Ibarra, Alando Service Dino. We thank you for your attention and your future support. I know they jump and shout, dale bombero to put this fire out. Faltan 15 minutos para que el entrevistado se conecte, porque el compromiso es a las 9 de la noche, hora de España.
Así que mientras se vayan conectando y disfrutemos pues esta pieza desde Boca del Toro. Saludos a Rafael Sánchez, Cuco, Pescara, también Víctor Ferrazano hasta la Argentina. Mama underneath my bed. Who put the bomb underneath my bed? I am not a politician, I'm just the king of Calypso. Then who put the bomb underneath my bed? The day when I die, I want nobody at my graveside to cry. Everybody must be. Y como el fino
Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas noches hasta España. Hoy vamos a conversar con Guillermo Alonso. Él es autor del último libro que ha salido en relación al tema del TC-48, el avión de la Fuerza Aérea Argentina, que el 3 de noviembre de 1965 despegó del antiguo aeropuerto de Howard, en la antigua zona del Canal, aquí en la República de Panamá, donde iban con destino hacia El Salvador en la otra parada para continuar pues el rumbo de la promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar de Argentina. Es el misterio más grande de la aeronavegación mundial. En este tema está involucrado la provincia de Boca del Toro, donde la última comunicación ese día fue sobre la provincia de Boca del Toro. A través de los años, los familiares han insistido en que el avión cayó en las montañas del Talamanca. Por eso hemos sostenido que mar o tierra, sobre el tema de Costa Rica, de que el avión haya caído en las montañas del Talamanca, inclusive se habla de un brujo Porfirio que maldijo el lugar donde cayó el avión para que no se encontrara. O sea, se han levantado muchas leyendas. Y la última que yo escuché, lo escuché casualmente del lado de Costa Rica, en el lado donde hablaban, y me lo afirmaba la persona, de que habían visto la tía o el abuelo, había visto indias altas, blancas y hasta de ojos verdes. Pero bueno. Pero a través del tiempo, a raíz de que yo comienzo a interesarme en este tema, hemos estado en Boca investigando y pudimos encontrar una señora que era una estudiante. O sea, yo he ido encontrando elementos que indican que el avión se encuentra en agua de la provincia de Boca del Toro. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, acantonado en la antigua zona del Canal, recuerden que los norteamericanos salieron de Panamá, el último soldado norteamericano salió el 31 de diciembre de 1999. Ellos eran los que dominaban el espacio aéreo de Panamá y tienen la soberanía panameña todavía, a raíz pues de los tratados Carter-Torrijos, que autoriza a Estados Unidos a entrar a este país cuando quieran. O sea, Panamá no tiene soberanía. Entonces, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que llevó a cabo las investigaciones, concluyeron que el avión cayó en el mar. Guillermo Alonso ha escrito un nuevo libro. Él es arqueólogo, era comodoro de la Fuerza Aérea y entonces con él es que vamos a conversar. Como hay una diferencia de hora, ahora mismo son las 8:50, nosotros programamos a las 9 de la noche para conectarnos. También hemos estado en Tierra Oscura, en Loma Partida, porque en el caso de la señora, una señora hoy de 68, 69 años, ya tendría 12 años, aquel 3 de noviembre de 1965, ella llegó a la escuela de Loma Partida a las 5 de la mañana, que su padre la dejó ahí porque él tenía que continuar hacia una isla a trabajar. Y como saben, el 3 de noviembre es la celebración de nuestras fiestas patrias.
y se hacían actos cívicos cuando se daba civismo aquí en este país. Y entonces que ella dice que recuerda que como a las 7 de la mañana llegaron 4 compañeros de Tierra Oscura y reportaron que ellos vieron una bola de fuego caer al mar, que yo presumo el fuego que se da del motor pudo haber despegado. Esa es mi teoría. Entonces, ese día el tiempo estaba mal. Los que son de Boca del Toro saben cómo es el tiempo en Boca del Toro. Y había muchas lluvias, el tiempo estaba mal. Espérenme, aquí sentada, ya ven. Ya está atento para poder conectarse. Se encontraron hallazgo en el mar, los chalecos salvavidas, se encontró el pasaporte de uno de los cadetes, Mario Julio Pereira, de quien cuando yo conozco del tema, que hablo con esta señora y comienzo a investigar sobre Mario Julio Pereira, y eso está en la bitácora del aeropuerto de Howard y en la bitácora del barco que recogió los hallazgos en el mar, tarjeta de vacunación. O sea, los elementos, todos los elementos confrontados por la bitácora del aeropuerto de Howard, al igual que el del barco, todo indica que el avión cayó en el mar. Que yo pienso que hoy en día, como ya también se dio un terremoto en Boca del Toro, ya nos vamos a conectar. Ya tenemos a nuestro invitado que está... El avión en que viajaba como medio de transporte. Ya está por conectarse. Otro de los elementos que yo sostengo es el regreso a Boca del Toro 50 años después del comodoro Roberto Brent, que era uno de los cadetes de esta promoción 31, y él iba a bordo del T-43. Para que puedan entender los que no conocen del tema, en la jerga de la aviación mundial, el TC es un avión de transporte y carga. Este era un avión de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos le vendió a la República de Argentina. Y el T-43 es un avión de transporte solamente. Por eso es que se habla del TC-48 y el T-43. Los estudiantes, los cadetes, fueron ubicados en 2 aviones. Por ejemplo, también se ha hablado de que el avión llevaba una plancha adherida en la barriga. Aquí en Panamá yo encontré un argentino que es mecánico de aviación y por muchos años ha trabajado trabajó con la Guardia Nacional. Él cenó la noche antes con el capitán Viverti, que era el capitán del avión. Y él, yo le pregunté, y él me cuenta que él al día siguiente, él pidió permiso en el trabajo, que trabaja él en el aeropuerto de Tocumen. Él estuvo en el aeropuerto de Tocumen y pidió permiso, y él va al aeropuerto a acompañar a Viverti. Él estuvo en el avión, y cuando el avión iba a despegar, que él baja y él esperó que
que el avión despegó. Yo le pregunté si él vio, alguna plancha de metal, que es otra de lo que se ha podido inventar. También se ha, vale la pena decir que en estos dos aviones habían dos cadetes peruanos. Cada uno estaba en los aviones distintos. Estamos tratando de conectar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Alexis, qué gusto verte. Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación a poder hablar del tema del avión y del trabajo que has realizado, y es importantísimo, pues, como parte de la biografía o de los temas que se han escrito para poder ir entendiendo, encontrar la verdad, y que el punto medular es poder encontrar el avión, ya sea en el mar o sea en tierra. Entonces, quizás no puedas dar un panorama, te presentas y entonces poder ir haciendo preguntas. Este programa está siendo escuchado en la República de Argentina también. Tenemos conectado a la señora Cecilia Viverti, que es hija del capitán Viverti, que era el que comandaba el avión. Así que adelante, y los micrófonos Panamá, lo escucha usted. Bueno, un gusto y bueno, deseo primeramente agradecerte esta oportunidad de compartir contigo este tema que, bueno, que nos atrapa, que nos apasiona y que internamente vamos sintiendo como una deuda de vida hacia todas estas personas que, bueno, que desaparecieron hace casi ya 58 años y que, bueno, junto a su familia se merecen que se esclarezca cuál ha sido la verdadera historia. Mi nombre es Guillermo Alonso Sarquís, soy comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina ya hace 5 años. Y bueno, una vez que finalicé mi servicio activo, bueno, y con la libertad académica que me da mi situación de retirado, me dediqué a investigar esta historia que me había atrapado, porque siendo mi especialidad la búsqueda y rescate, no podía comprender qué había llevado a que un accidente se transforme en desaparición y que al día de hoy 68 compañeros, 68 personas, no pudiésemos saber qué había sido de su destino. Y bueno, me embarqué en una investigación que duró 4 años, en el cual, gracias a Dios, obtuve mucha colaboración, inclusive la tuya desde el primer momento. Me acuerdo en esas épocas de pandemia, que ya nos comunicábamos. Y bueno, pude hacer una reconstrucción histórica que entendí que era el primer paso para llegar a la verdad. Poder establecer una cronología de los hechos, ir necesariamente efectuando una conexión de todos los datos que muchas veces estaban inconexos, para poder ir hilvanando esa historia que en sí como que empezaba en ese 3 de noviembre del año 65 y parecía terminarse a los pocos meses. Y en realidad es una historia mucho más rica desde antes de ese triste 3 de noviembre del 65 y que se extiende hasta el presente. Mi libro puntualmente abarca desde el año 65 hasta el año 1973. Ese es el periodo histórico, si bien el epílogo tiene reflexiones y consideraciones que llegan hasta el presente. Usted nace en el año 1965. Sí, un 10 de noviembre, un 10 de noviembre del 65. 7 días después que se da la desaparición del TC-48. Así es. ¿Qué hace usted de este tema? ¿Cómo, disculpa? ¿Se interesa en este tema, siendo una persona que nació en esa fecha?
Primeramente, o sea, mi primer contacto con la historia del TC-48 fue desde el punto de vista profesional. Profesional, en mitad de mi carrera, comencé a tener conocimiento y precisamente lo que más me asombró fue el desconocimiento en general que existía de este accidente y desaparición del año 65. No solamente en la sociedad argentina, sino en la propia institución militar. Y bueno, y después, en la medida que uno va tomando ese conocimiento de lo profesional, ya trasciende a lo humano y va cobrando dimensión, digamos, la dimensión de la tragedia humana que sigue a toda desaparición, o sea, el no tener ninguna respuesta. Eso lo va atravesando uno y ahí es cuando uno se embarca en poder contribuir, como tantos lo están haciendo, gracias a Dios, a esclarecer ese oscuro momento de nuestra historia. ¿Qué hipótesis nuevas contiene su libro? Porque yo no he podido leer el libro todavía, porque aquí no ha llegado a Panamá. He podido leer las primeras páginas que han estado disponibles en Amazon. ¿Qué nueva hipótesis trae el libro suyo? Bien, lo que el libro reconstruye, o sea, en esta reconstrucción histórica precisamente, que es, como toda reconstrucción histórica, es una aproximación a la verdad, son básicamente las 3 investigaciones que realizó la Fuerza Aérea desde el año 1965 hasta el año 1973, sumado a la gran actividad de investigación y de búsqueda que realizaron los familiares a lo largo de todos esos años. La primera investigación básicamente es la que lleva adelante la USAF y la Fuerza Aérea, la que determina rápidamente, al mes de sucedidos los hechos, que el avión había tenido una falla catastrófica a los pocos minutos de haber declarado el accidente, de haber declarado la emergencia, perdón, y que básicamente había explotado sobre el mar y que los desechos que habían aparecido en cercanías de la desembocadura del Canal de Panamá, a la altura precisamente del río Cocle del Norte, eran un producto de ese desastre llevado por las corrientes hasta la cercanía de las costas panameñas. Esa primera afirmación, que rápidamente cerró la investigación y en la que se basaron los documentos posteriores para dictar la presunción de muerte de todos sus ocupantes y la afirmación de que no había supervivientes, siguió a los pocos meses, a los 8 meses básicamente, el hallazgo de nuevas evidencias, básicamente llevado adelante por la intensa búsqueda e incansable búsqueda de los familiares, que no estaban satisfechos con esas primeras explicaciones oficiales. Había muchos puntos oscuros que realmente no cerraban en esta historia, y a mediados del año 66, básicamente la aparición de nuevos testimonios que daban fe que el avión había logrado superar inicialmente la emergencia sobre Mike 5, o sea, un punto alejado de la costa panameña, estamos hablando sobre el Caribe, y había logrado llegar al límite entre Costa Rica y Panamá, la desembocadura del río Zixaola. Esto lo acreditaba no solamente el testimonio de un piloto profesional como el señor Álvaro Proti, sino también de testigos que habían visualizado y escuchado el avión en ese lugar geográfico. Entonces, a partir de ahí se produce una segunda investigación que dura básicamente 2 meses, con lo cual la Fuerza Aérea pasa a una segunda afirmación en la cual continúa sosteniendo que el avión había caído en el mar en su intento de aproximarse a su aeródromo alternativa, que era Puerto Limón. Esto contrastaba totalmente ya con la postura de los familiares, que, como lo he dicho en otras entrevistas, ya no era una cuestión de emocionalidad, sino que era una cuestión racional, debidamente asesorado por un sinnúmero de especialistas que de buena voluntad se aproximaron a ellos a brindar otras explicaciones que daban la posibilidad de que el avión se hubiese internado en territorio costarricense en su intento de aliar algún aeródromo de alternativa y se hubiese perdido, se hubiese estrellado en las serranías que se desprenden de la cordillera central de los Andes, precisamente en lo que hace a la cordillera de Talamanca. Eso lleva a los familiares todo el año 66 y 67 y hasta mediados del 68 a una intensa búsqueda apoyada por el gobierno costarricense,
y lamentablemente sin mayores resultados en cuanto a resultados físicos, sí, innumerables testigos que acreditaban haber visto el sobrevuelo de una aeronave de gran porte. Pero bueno, cuando parecía que ya la investigación se cerraba de esa forma, más que nada ante la falta del apoyo del gobierno argentino, que ella veía con incomodidad esta intensa actividad de los familiares y desplegó todas sus posibilidades burocráticas para el regreso de estos familiares. Estamos hablando que la Argentina en ese momento vivía un gobierno militar, se había producido un golpe de Estado, entonces aprovechó esa coyuntura política de un gobierno autoritario para imponer a los familiares el regreso, cortando la ayuda económica e incluso presionando al gobierno de Costa Rica para que también así lo hiciese. Y así llegamos al año 68, mediados del 68, en que parecía que esta historia hasta ahí llegaba. Pero lo que el libro plantea y lo que el libro presenta como básicamente es inédito, completa una tercera investigación que llevó adelante la Fuerza Aérea con el máximo secreto entre el año 68 y el año 71, en el cual abrió la posibilidad que el avión, habiendo solucionado inicialmente su emergencia de fuego en el motor, pero sin los motores operativos a esa frontera que dijimos anteriormente, hubiese emprendido el regreso hacia la base Howard, o sea, hubiese reingresado a territorio panameño para intentar alcanzar su punto de origen. Esto se hizo también gracias a la colaboración de los familiares, que no solamente aportaron todos los datos que habían colectado en esos 2 años, ya que la Fuerza Aérea había cerrado la investigación, la Fuerza Aérea no investigaba, y también el silencio mediático que se autoimpusieron a pedido de las autoridades oficiales para que las nuevas investigaciones oficiales no se viesen entorpecidas por revelaciones periodísticas, ¿no es cierto?, que atentasen contra el secreto de la nueva investigación. Esto fue consensuado con los familiares y fue un aporte que, dejando de lado todas las rispideces de los años anteriores, dieron el visto bueno ante esta tercera investigación que parecía que iba a aportar pruebas definitivas que abriesen el paso a la búsqueda. Así que bueno, la tercera investigación es, digamos, lo que se centra el libro y lo más interesante. ¿Sabe algo del paradero del informe oficial argentino? Si sigue perdido. A ver, lo que fue hallado de la documentación que fue hallada de esa tercera investigación, de lo cual ya había algunos borradores, había algunos documentos. No, pero el primer informe, me refiero sí. al primer informe que se hizo. ¿Sigue perdido? No, el primer informe fue desclasificado en el año 65, se encuentra en el libro, y si bien el primer informe, que es aprobado, pero de carácter confidencial, que significa que no se difunde en forma pública, sino internamente en la fuerza, no da las causas del accidente, asigna la caída en un lugar indeterminado del Caribe, pero reconoce que existía en el avión una falla técnica documentada de un mantenimiento preventivo que no se había hecho en los motores y que se tendría que haber hecho con anterioridad a la operación en sí, a todos los vuelos que se habían realizado, que básicamente era un reemplazo del sistema de cañerías en su sistema de combustibles, que lo hacía susceptible precisamente a los incendios, como ya había antecedentes de que habían ocurrido. ¿Por qué cree usted que el TC-48 no emitió comunicaciones después de las 7:05 de la mañana, cuando informó estar a un costado de Boca del Toro? Sí, es uno de los misterios sin duda que queda por resolver, pero lo atribuyo, primero, bueno, que estaban volando a muy bajo nivel, hablamos de 200 a 500 metros de altura, y después a una falla eléctrica generalizada que no solamente puede haber afectado sus comunicaciones, sino todo el equipamiento de a bordo en cuanto a su orientación. Por eso considero que el tema de los testigos que lo vieron sobrevolar el zigzagola y todo eso, el avión se encontraba en esa situación, no solamente
intentar comunicarse, sino de orientarse hacia algún lugar de alternativa, teniendo en cuenta que precisamente estaba en plena zona de tormenta. Los reportes dan precisamente toda la zona de Boca del Toro hacia Isaola como que era el núcleo de la tormenta que se desarrollaba en esos momentos. ¿Cree usted razonable que un avión que solicita control de vuelo se le ocurra volar luego durante horas y horas haciendo silencio absoluto de radio? El silencio absoluto de radio, para mí, se debió a una falla técnica, no fue intencional, porque precisamente ese avión se había recibido con todo el equipamiento de a bordo radioeléctrico muy completo. Era una de las virtudes de la aeronave. Así como tenía el defecto en los motores, la virtud de ese modelo era un equipamiento más completo en ayudas radioeléctricas, en comunicaciones, que precisamente lo hacía apto para los vuelos a larga distancia, como ya se había probado en vuelos a la Antártida. Vuelvo a decir, era una parte favorable en cuanto al avión, así como desfavorable era el tema de su sistema de combustible en los motores. Y vuelvo a decir, si tuviese que elaborar una hipótesis de ese momento crítico en que el comandante tiene que tomar la decisión a ver hacia dónde va, lo atribuye, y el informe lo atribuye a problemas en la navegación. Incluso cuando los personal de la Administración de la Aviación Civil de Panamá asesora a los argentinos que visitan Panamá en el 70, precisamente le señalan características similares, características geográficas similares en la desembocadura del río Sixaola, en Cahuita, que los pueden haber confundido respecto a Limón, que era el destino declarado. ¿Usted tuvo acceso a un documento de ese viaje que hizo la Fuerza Aérea Argentina a Panamá en el año 70, que fue el primer retorno a Panamá de oficiales del ejército que vinieron a investigar, de un documento extrajudicial que firmó los empleados del aeropuerto de Isla Colón? No, el documento que vos me estás nombrando, disculpa, no, ese precisamente no llegó a mis manos, pronto lo buscaré, pero sí en los documentos de los oficiales nombran testimonios del aeropuerto de Bocas del Toro que ven pasar al TC-48 con rumbo a Colón. Entiendo que debe ser precisamente el mismo testimonio. Ese es el documento, correcto. Por eso es el documento que nombran, o sea, en los manuscritos que pude obtener, nombra precisamente testimonios de testigos sobre el aeropuerto de Bocas del Toro que ven pasar al avión, y si tenemos en cuenta que el avión pasa a muy bajo nivel, resultaba una silueta inconfundible respecto a otro tipo de aviones. Humo, ellos hablan de humo. También hablan precisamente de una pequeña estela, ¿no es cierto?, que iba estelando el avión, pero bueno, con decidido rumbo hacia Colón. Ahora, ahí yo le voy a hacer llegar ese documento. Muchas gracias. Que yo lo obtuve. Pero a mí me llama la atención es que, como ese es un documento hecho por militares, los militares escriben en horas militares, no en la hora normal que escribimos los civiles, pero ellos hablan en ese documento de las 04 horas, o sea, las 2 de la tarde. Sí, realmente no, si bien el avión tenía una autonomía de 7 horas en total, hay que tener en cuenta que si tomaron la decisión pasadas las 7 horas, ¿no es cierto?, de regresar a Howard, desandar el camino a Howard, les iba a llevar más de 1 hora de vuelo, pero ya digamos respecto a las 2 de la tarde, la hora estaría ya totalmente desfasada. A las 4 de la tarde no tendría autonomía. No, precisamente por eso los que habían llegado a El Salvador aguardaron a que finalizase el tema de la autonomía por una cuestión horaria para iniciar la fase de búsqueda ya como un desastre aéreo. Sí. Con decirle que uno de los que firman ese documento era uno que quedaba vivo, yo lo pude localizar, pero el día que nos citamos, él no quiso hablar del tema, decidió no ir y
no habló, no quiso tocar el tema, pero sí a manera de informe, pues para que sepa, yo localicé a uno de los firmantes. Sigamos. ¿Por qué cree que usted, que estando tan cerca de Limón, 60 kilómetros del TC-48, decidiera volar de regreso a la base de Howard, distante a más de 400 kilómetros? Sobre todo cuando volaban con 2 motores menos, uno de los cuales había tenido fuego. ¿No es una maniobra muy riesgosa? Sí, primero todo, deseo resaltar que la tripulación del avión TC-48 y del T-43 también, era toda una tripulación muy calificada. Tuve la oportunidad, gracias a la Fuerza Aérea, que me cedió los legajos de todos ellos, o sea, desde el día 1 que ingresan a la institución y cursan toda su carrera, o sea, los pude leer, y era personal muy, muy calificado en su tarea. Así que atribuyo esa decisión de regresar, lo cual era un camino mucho más largo, y no ir a Limón, tal cual lo sugerido por Proti o por las propias, o lo que había declarado el comandante, es que precisamente habían resuelto la emergencia, se había bajado el peso en sí de combustible, y bueno, y esa resolución de la emergencia les dio suficiente confianza, también confiando en las bondades técnicas del avión, o sea, la propia capacidad de tripulación, más la bondad técnica del avión, de poder llegar a Howard. ¿Y por qué? Porque también había ahí una cuestión que también es, así como está el tema del horario, que es muy militar, también está el tema muy militar, que es cumplir la misión. Si el avión llegaba y aterrizaba en Limón, y ahí no tenía posibilidades de recuperación, básicamente. Ahí no hay ningún escalón técnico que lo pueda reparar, no había posibilidades de alojamiento para toda la gente, o sea, básicamente significaba dar por concluido ese viaje final que tanto se ansiaba llegar a los Estados Unidos, básicamente iba a concluir ahí. Habiendo resuelto la emergencia, habiendo llegado a tierra, básicamente, entiendo que tuvieron suficiente confianza para volver a Howard, donde sí existían todas las posibilidades técnicas de reparar el avión y poder continuar ese viaje que tantas expectativas tenía. También entiendo que puede haber sido también una de las causas para que el avión T-43 hubiese seguido viaje en vez de acompañar al TC-48, que fue también uno de los temas, siguen siendo uno de los temas tan controvertidos en esta historia sobre la actitud de la otra aeronave. ¿Dónde cree usted que cayó el avión? De acuerdo, o sea, siguiendo esta tercera investigación que da muchos elementos de juicio y que, o sea, muchas evidencias que en el viaje que hacen los oficiales a Panamá se transforman en pruebas. Vuelvo a decir, la primera investigación duró un mes, duró 3 semanas, menos de un mes. La segunda investigación duró de 2 a 3 meses. Esta tercera investigación duró 3 años, y también tuve la oportunidad de ver el legajo personal de los 3 oficiales que intervinieron en esta investigación. Realmente personal muy, muy calificado. Entiendo que la hipótesis de ellos, de que el avión cayó en cercanías del río Coclé del norte, entre el río Belén y el río Coclé del norte, en un sector de la costa no más de 10 millas de lo que es la línea de playa hacia el interior del territorio panameño, es una hipótesis muy acertada a mi entender. Lo cual no implica descartar las otras. Digo que tiene suficientes evidencias para que se pueda sostener esto. ¿Cómo cree usted que se gestó la hipótesis de Costa Rica? Del Talamanca, mejor dicho. Sí, de Talamanca, porque también tiene toda una lógica técnica, en cuanto, vuelvo a decir, de que volando a muy bajo nivel, encontrándose con muy mala visibilidad. Hay que recordar el tema de la visibilidad, hay que imaginarse el avión volando entre 200 y 500 metros de altura. Tengo testimonios de pilotos que participaron en la búsqueda, de que volando bajo a 300 metros, cuando entraban en una zona de chaparrones, la visibilidad era absolutamente cero, no se veía nada. Entonces, comprender esa situación que van viendo parcialmente, con una visibilidad muy parcializada, meterse en zona de chaparrones, pasar a cero, se despeja el chaparrón, ver montañas, realmente hasta teniendo incluso un navegador y toda una tripulación experimentada, todo hizo que la situación fuese muy, muy, muy crítica. Y si sufrían de un fallo eléctrico generalizado que le impedía las comunicaciones,
les restaba a todos los equipos de a bordo, ¿no es cierto?, en cuanto a la navegación, es muy fácil que se hubiese extraviado, como afirmaron mucha gente calificada que ha volado esa zona. ¿Participó usted de los operativos Nueva Esperanza? No tuve la oportunidad de participar directamente, participé, digamos, en la parte administrativa en cuanto a la designación de personal calificado, para, bueno, precisamente siendo consciente de los riesgos que debían afrontar, y que fue también lo que me llevó a tomar contacto con esta historia, porque cuando básicamente tuve la tarea de designar los oficiales que iban a intervenir en las expediciones de Esperanza, lo primero que hice fue interiorizarme de esta historia y del ambiente geográfico donde iban a operar. Y ahí, bueno, es cuando comencé a tomar conciencia de la dimensión, de la tremenda dimensión que tenía esta historia. La Fuerza Aérea Argentina creía que las operaciones Nueva Esperanza iban a tener éxito, o fueron por obligación de cumplir la orden. Son las dos cosas. Primeramente, sin duda que se cumple la orden como militares, como institución militar, sujeta al Poder Ejecutivo y bueno, al orden republicano, pero también todo rescatador, y hablo más que nada también por los dos oficiales que fueron, siempre va convencido de su misión. Pensá que el lema de todo rescatador es para que otros puedan vivir. O sea, el rescatador no duda en arriesgar su vida para poder rescatar al que se encuentra en peligro o llevarle, en este caso, la paz, la tranquilidad a los familiares, como sería un hallazgo de la aeronave y, bueno, y de sus ocupantes si allí quedaron. ¿Qué cosas distintas hicieron la Operación Esperanza que no hicieron los familiares? Sin duda que primero de todo, habiendo transcurrido 50 años al momento en que se iniciaron las operaciones de Esperanza, existía una mayor tecnología, que no solamente hay que hablar de la tecnología en cuestiones, por ejemplo, de una imagen satelital, cosa que no se disponía en absoluto en la década del 60. En la década del 60, básicamente, las cartas que tenían eran cartas como se puede decir, ruteras, automovilísticas. Yo he podido hurgar en mapas topográficos de Estados Unidos, de la región, y son del año 35, o sea, que tienen desactualización de 30 años, y los propios familiares me han dicho que no pudieron acceder, tuvieron que basarse en croquis, y básicamente en disponer de conocedores de la región, o sea, al disponer de información satelital, eso es un soporte fundamental. También el conocimiento de la meteorología, el acabado conocimiento de la meteorología también es otro soporte fundamental. Y tener en cuenta que recién en esos años, en esa década del 60, recién se estaban organizando esos organismos. Es el momento en que nacen básicamente la Organización Meteorológica en Costa Rica, que nace la Administración Civil de Aviación en Panamá. Es un paso muy grande que dan los estados centroamericanos en esas organizaciones que hoy por hoy son un aporte fundamental, pero que en aquel momento no se disponía. Y bueno, el equipamiento individual también es un salto cualitativo muy, muy grande. Pueden ser cosas sencillas, pero el tema de lo básico del calzado o un repelente de mosquito en medio de la selva puede marcar el continuar o el final de una expedición. ¿Cómo se explica la gran cantidad de objetos encontrados en el mar? Bueno, ahí vuelvo a las dos hipótesis que jamás fueron desechadas. O sea, por un lado, vuelvo a tres hipótesis en realidad. Una primera, que estando el avión en tierra, habiendo impactado en tierra, esos objetos fueron llevados por los ríos caudalosos, muy caudalosos en esa época de máxima lluvia, como sabemos que es octubre, noviembre, hasta principios de diciembre, y transportados por los ríos, arroyos hacia el mar. Es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis que también jamás se descartó es que el avión, habiendo caído en el mar, el fuselaje se hubiese partido en forma posterior, por el mismo efecto
de la tormenta que continuó los 2 días siguientes. Recordemos que recién al día 6 esa tormenta amainó. Y también no dejo de lado la tercera hipótesis, que puede parecer más de conspiración, digamos, pero que los objetos no hayan sido realmente del TC-48, como plantean algunos familiares que han realizado otras investigaciones. Al día de hoy esos objetos no están disponibles, así que así como no se puede afirmar, no se puede descartar ninguna de estas 3 hipótesis. Lo que sí, esta tercera hipótesis, en lo que avanza es que en su época, en el año 69, se le realizaron análisis en la Policía Federal Argentina, en Gendarmería, y determinaron que poseían elementos en su interior, o sea, tenían adheridos elementos que correspondían a la selva, a plantas, arcilla, típico del interior de la selva panameña. Eso fue otro elemento de juicio que llevó a los argentinos en el año 70 a considerar que el avión había impactado en tierra panameña. Dante Pedrotti es uno de los cadetes que iba a bordo del T-43. Él era radiooperador en el T-43. ¿Cómo se explica que él oyó al radiooperador del T-40, que él oyó al radiooperador del T-40 si se ponía a merizar? Porque él me dijo a mí que cuando él llega a El Salvador, que pregunta, porque él no volvió a entrar en la cabina, le dijo que la última comunicación es que ellos se aprestaban a merizar. Sí, bueno, primero todo el testimonio de Dante Pedrotti, que pude copiar pude extraer tu entrevista, y después tuve la oportunidad de entrevistarlo personalmente, que es un recuerdo muy, muy vívido, ¿no es cierto?, más allá del tiempo transcurrido. Es invalorable, y a mi entender es totalmente cierto lo que dice. Lo que pasa es que toda emergencia va evolucionando. Entonces, lo que yo entiendo que inicialmente, teniendo fuego en un motor apenas pasado Maíz 5, en el punto más alejado, en esa ruta Maíz 5, precisamente Maíz 5, lo que señala es el punto más alejado de la costa panameña, era donde estaban más al interior del Mar Caribe en esa ruta. Inmediatamente el comandante y toda la tripulación tuvieron en mente el tema de la posibilidad del amerizaje, y se deben haber preparado para tal eventualidad. Después la emergencia siguió evolucionando, y gracias a Dios y a los procedimientos aplicados, ese fuego fue combatido, lograron extinguirlo, llegaron a la costa, y la emergencia volvió a evolucionar porque fíjate que él le da a Álvaro Proti el tema de Puerto Limón como una alternativa, pero al final tampoco deciden ir a Limón. O sea, ¿esto qué significa? Que la emergencia siguió evolucionando, a su entender, favorablemente, lo que les dio, al entender de esta tercera investigación, ¿no es cierto?, suficientes elementos de juicio, o sea, para el criterio con el que tiene que decidir un comandante, de poder volver a su punto de origen. Por eso vuelvo a decir que la labor que se realiza en este libro es de todos esos datos que aparecen individualmente y que parece que se contraponen, en la medida que se van enlazando en un contexto, no se contraponen en absoluto, van precisamente hilvanando esa historia, esa sucesión de hechos. Sin duda que inicialmente la idea del amerizaje debe haber estado presente en esa tripulación, como lo hubiese estado en cualquier tripulación sufriendo ese tipo de emergencia en medio del mar. En uno de los videos que desclasifica la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la USAF en inglés, las iniciales, ¿vio usted la mancha de aceite en el mar junto al barco María Rosa que estaba recogiendo chalecos de la superficie del mar? Está a los 5 minutos y 30 segundos de ese video. ¿Usted lo llegó a ver? Vi una mancha, pero no pude identificar si era de aceite o era lo que se llama tinta de mar. Cuando los aviones de búsqueda y rescate, o sea, en ese momento la USAF ya estaba operando, ese día 7 estaba en operación con todos los medios necesarios. Realmente es el día en que el día 6 y el 7 que se dispone
de todos los elementos necesarios para la búsqueda. Los aviones especializados en búsqueda arrojan al mar cuando encuentran un objeto lo que se llama lo que es tinta de mar. ¿Mm? Entonces, por la calidad también de la filmación no puedo apreciar o no puedo afirmar si corresponde a una mancha de aceite de algún objeto que lo esté desprendiendo, que podría ser la parte de un avión, que por ahí fortuitamente se tendría que haber mantenido a flote todos esos días, lo cual resulta difícil, pero posible al fin, no se puede descartar, o precisamente de los marcadores de mar que se arrojaron para señalar a las unidades de superficie, o sea, a las lanchas rápidas, al bote María Rosa, donde se encontraban esos elementos flotando para que los pudiesen rescatar. El 9 de noviembre del 65 figura en un periódico que habían llegado desde Argentina las placas dentales para reconocer los cuerpos de la tripulación. No es extraño que pidieran traer esto desde Buenos Aires. Quizás se encontraron un cuerpo y nunca lo dijeron. No. O sea, precisamente volvemos a lo mismo, que en una operación de rescate la actitud que los rescatadores deben tener en todo momento es que el rescate, el hallazgo se va a producir y es un procedimiento normalizado ya pensar en la identificación de las personas, en el peor de los escenarios, que era bueno que se encontrasen fallecidos. Así que lo atribuyo a un procedimiento normal, teniendo en cuenta que ya para esa fecha toda la comisión investigadora también ya había arribado a Panamá. En esta historia, el nombre de Álvaro Proti es constante, ¿verdad? Sí, tiene un papel fundamental. Que es en la el historia, piloto sí. que es de LAXA, creo que es la línea que él dice que logra comunicación con el TC-48. Yo le pregunto a usted, ¿es creíble o no creíble ese testimonio de él? Yo tengo mis razones que después yo le voy a explicar las mías. Sí, ¿Es creíble? A mi entender sí es creíble el testimonio y bueno, me resulta creíble, lo que resulta extraño y lo que le resta, digamos, credibilidad al tema que sea extemporal, ¿no es cierto? Que es recién 7 meses después tomase estado público ese testimonio. Pero también en el libro lo coloco, ¿no es cierto?, que el testimonio de Álvaro Proti se conocía de antes en los círculos de la investigación. ¿Por qué de la investigación y de la búsqueda? ¿Por qué no fue tomado en cuenta? Es otra línea de investigación. Pero no se desconocía totalmente esa comunicación. Se tomó por una cuestión de procedimiento que la última había sido sobre Mach 5 con la torre de vuelo, porque fue evidentemente la que quedó documentada. Pero se tenía comunicación, se tenía conocimiento de esa comunicación posterior, antes de ese agosto del 66, donde cobra estado público. Proti dice a las 6:45 Costa Rica, el TC-48 le dijo que estaban tratando de combatir el fuego, pero el fuego había comenzado a las 6:32. ¿Cómo se explica entonces que el avión tuviera fuego durante 13 minutos y no se cayera? Sí, bueno, es una de las tantas incógnitas, ¿no es cierto?, en cuanto a todo el desarrollo del vuelo. Técnicamente, hablando con pilotos de aquella época y de esta época también, se asume que cuando existe fuego en un motor debe ser resuelto en términos de minutos, porque si no, ahí es cuando se produce, digamos, el desenlace catastrófico, que el fuego llega a los tanques de combustible y se produce la explosión que precisamente era la que suponía que había ocurrido los propios norteamericanos. Bueno, y más teniendo en cuenta que todos conocían que este avión no tenía los refuerzos, por ejemplo, en los dispositivos para llamas entre el motor y el tanque de combustible, tenía un solo botellón extintor de incendios, o sea, todo su sistema de combustible pertenecía
a 2 décadas anteriores, no había sido renovado. Eh, Realmente si fue así que la aeronave logró durante 13 minutos volar con el incendio, aún vivo, digamos, realmente de lo que podría hablar de la nobleza técnica del diseño. Que bueno, que superó todas las expectativas. Tengamos en cuenta que también que todos los manuales que se escribían en esa época no tienen la apreciación finita, se podría decir, que se tiene hoy en día, dado todos los desarrollos que va acompañado por toda la tecnología que se dispone. Era, digamos, los cálculos, se puede decir que eran más groseros, ¿no es cierto? Pero puede haber sucedido que haya sobrevivido más tiempo. Igual, siempre hablamos de una resolución de minutos, de minutos. Lo máximo que un piloto experimentado me ha dicho es de 8 minutos. Por eso realmente estos 13 minutos sería, no voy a decir increíble, porque sería no creerlo, pero sería asombroso, sin duda. Proti también dice que debido a que el TC-48 todavía estaba tratando de combatir el fuego, iban a llegar volando al aeropuerto de San José, Costa Rica, que está mucho más lejos que cualquier aeródromo panameño. No es un testimonio extraño, sobre todo cuando volaban con fuego hacía 15 minutos. ¿Por qué no trataron de aterrizar en Panamá si ya estaban a muy pocas millas de la costa, en lugar de volar a Limón durante unas 75 millas? Sí, la alternativa de Limón es válida porque se encuentra a nivel del mar, cosa que no sucedía con San José. Sin duda que orientarse volando a tan baja altura y llegar a San José era un imposible hasta para el experimentado Proti, que así lo aconsejaba. Hay que tener en cuenta que también existían pequeños aeródromos que hubiesen permitido un aterrizaje de emergencia si el avión quedase tirado, como se diría en la jerga aeronáutica. Algunos de los pequeños aeródromos privados de las compañías bananeras, a orillas del Zigzaola, como en Débora, existían lugares aptos para un aterrizaje de emergencia, aunque ello implicase la inutilización total de la aeronave, pero con gran probabilidad de éxito en cuanto a lo principal, que era salvar el pasaje. Por eso vuelvo a decir que la opción de regresar a Howard debe haber sido tomada sin duda sobre la base de una evolución favorable de la emergencia que les dio, digamos, herramienta, digamos, para que el comandante decidiese cuál era el camino a seguir. En este caso, bueno, volver a Howard o a Frankfield, ahí en Colón, pero siempre la zona del canal, que era la zona de seguridad. Correcto. ¿Sabe usted que las ondas de 500 kilociclos tienen un alcance de hasta 500 millas de distancia y que debido al gran alcance de las ondas de 500 kilociclos no es posible que el buque Nordano se encontrara lejos de la zona del canal y transmitiendo un mensaje rutinario con su empresa? Es posible entonces que debido a esta gran distancia, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no lo hubiera convocado para realizar la búsqueda. Estaba muy lejos. Sí, la presencia del buque Nordano, un buque de bandera sueca, sí, es un punto controvertido también. ¿Por qué? Porque existe una señal, ¿no es cierto?, que se emite en 500 kilociclos, que aparece en la mañana del 4 de noviembre, que los operadores del RCC, o sea, del Centro de Búsqueda y Salvamento de Howard, la atribuyen a ese buque. Pero toda señal, su propagación depende muchísimo de la potencia con que fue emitida. Y en este caso, el buque podía estar a 500 millas como a 1500. Bueno, este es un punto que mucho me esclareció y deseo agradecer también al señor Víctor Ferrazano, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este aspecto, ¿no es cierto? Y que también, con el que he conversado el tema sobre las posibilidades que brindaba la cercanía o la lejanía de este buque en cuanto sea su socorro o sea que hubiese emitido esta señal. Usted sabe que el buque Nordano fue vendido a Panamá el 6 de enero del 66. Sí. Lo sé gracias a Víctor Ferrazano, por eso mismo. Y 2 meses después del accidente. Esto explicaría
que el Nordano estuviera en la zona, pero no tan cerca, pero sino en un viaje hacia Panamá para ser entregado a sus nuevos socios, dueños. Sí, o sea, la información disponible de esta tercera investigación, y es la que colectan los oficiales argentinos en el 70, es que al momento de los hechos no existían registros en la zona del Canal de Panamá ni en los puertos de Panamá, de Colón, de que el buque hubiese estado en esa zona. Pero bueno, vuelvo a decir, o sea, 500 millas es una distancia grande, tranquilamente podía estar dentro de ese radio y no tenían por qué los puertos en la zona del canal o las autoridades en la zona del canal todavía estarán noticiados de su presencia. ¿Cree usted que el capitán del T-43 sabe dónde cayó el TC-48? A mi entender, no, le hubiese resultado un imposible. Lo que sí entiendo, o sea, la decisión de avanzar o no avanzar del comandante del T-43 es muy controvertida, ¿no es cierto? Hay quienes están a favor, hay detractores. Lo que sí, obviamente, siguiendo la ruta preestablecida hacia El Salvador, le resultó imposible para él determinar cuál fue el lugar de caída. Lo que sí resulta interesante es que cuando el T-43 se une a la búsqueda a partir del día 5, el día 6, el día 7, su patrón de búsqueda básicamente siempre lo lleva a repetir Mike 5, Isla Veraguas, y volviendo hacia la zona del canal. O sea, no va más allá de Bocas del Toro, podríamos decir, o de la península ahí, Cusapí, en esa región, sino que siempre hace ese mismo patrón de búsqueda que, entiendo, se lo asignó el centro coordinador. Pero bueno, puede ser también que los oficiales argentinos hayan tenido su propia idea de cuál, conociendo más que nada una cuestión personal y habiendo compartido infinidad de vuelos con los tripulantes del TC-48, por ahí tenían una aproximación mayor a sus decisiones. Y en años posteriores, ¿usted pudo saber información de parte de los superiores sobre el caso, de lo suyo? No, yo la información que dispuse, o sea, durante mi carrera, era básicamente la disyuntiva que existía entre una caída en el mar, que era lo que se sostenía oficialmente, o sea, conocía solamente la investigación básicamente en el año 66, era la que había sido difundida, la que daba el avión caído en su aproximación a Puerto Limón, en un sector estimado entre Punta Cahuita y la desembocadura del Zigzaola, siempre mar adentro, y la gran disyuntiva planteada por los familiares que lo ubicaban en las montañas, en las sierras de Talamanca. Esa era la idea global que yo tenía en cuanto a la ubicación del accidente. En esta investigación, los documentos que usted ha accesado, ¿usted pudo llegar a ver documentación relativo al fabricante de la aeronave que comunicaba los cambios que tenían que ir haciendo por razón de efecto del avión? Sí, todos esos documentos son públicos. Me guié mucho, vuelvo a decir, por el trabajo del licenciado Víctor Ferrazano, en su libro también, que esa cuestión técnica la aborda muy en detalle y, a mi entender, con total acierto, en cuanto ya que era una deficiencia técnica documentada inicialmente por la propia Federal Aviation, también o sea, de Estados Unidos, por la propia empresa Boeing, y ya hacía más de 10 años que la propia Fuerza Aérea Argentina ya había ordenado que todas esas deficiencias técnicas que ya se habían detectado en ese modelo de avión debían ser subsanadas. Precisamente se había hecho en la Argentina, se había hecho en forma local, todos esos reemplazos, que básicamente era el sistema de cañerías de combustible, un sistema de cañerías rígido, pasar a un sistema de cañerías flexibles, reforzar el parallamas, reforzar el sistema de extinción de incendios, por toda una secuencia de novedades, de accidentes que habían ocurrido. Precisamente era la falla que se había detectado en forma recurrente. Lamentablemente, este avión, en el caso del TC-48, que había ingresado a mediados del año 64, estuvo volando todo ese tiempo hasta su desaparición
sin que se le hubiesen realizado esas correcciones. ¿Se ha podido saber o se ha podido establecer cómo se hizo la clasificación de los cadetes para ambos aviones? O, Sí, sí, adelante. o sea, se ha podido establecer cómo se ubicaron los cadetes, los grupos, cada uno en el T-43 y uno en el TC-48. ¿Hubo algún procedimiento especial o, en fin, qué se ha podido saber sobre esto? Porque es un tema que siempre se ha hablado también. Sí, sí, también, o sea, como toda desaparición, da paso a un montón de hipótesis que abarcan de punta a punta toda la historia, pero bueno, en esto me aferro a los testimonios que son coincidentes en cuanto a esa moneda que decidió el destino de las tres compañías, básicamente eran tres grupos, de los 92 cadetes dividido en tres compañías, de los cuales, por una razón de configuración de la aeronave, o sea, una tenía asientos, tipo de pasajeros de una línea regular, que era el T-43, el TC-48 no era así, tenía asientos de paracaidista y bancos, se puede decir, improvisados en el medio, que daba cabida físicamente a más pasajeros, bueno, y en este caso subieron dos grupos de cadetes al TC-48, pero el azar de esa moneda, coinciden los testigos, fue lo que decidió los testigos que vivieron ese momento de lanzar la moneda, ¿no es cierto? Fue lo que decidió el destino de la promoción, de los que quedaron y los que no están. ¿Qué opina usted del testimonio de un científico austriaco que él señala que vio un avión de la Segunda Guerra Mundial en el mar en Boca del Toro? Es, a ver, sin poder dilucidar si ¿Usted es... conoce de ese Sí, testimonio sí, también? sí, sí, leí tus artículos, que los he seguido, ¿no es cierto? Incluso a los que hago referencia en el libro, ¿no es cierto? Porque son muy valederos y son un aporte muy, muy interesante al caso. Hay que tener en cuenta que toda la región del Caribe, notó que fue una zona sumamente vigilada. Empecemos por la Segunda Guerra Mundial, porque era un blanco estratégico, y los patrullajes eran constantes, así que puede ser el TC-48 o puede ser también alguna otra aeronave. Las patrullas eran intensas, hay que ver que ese fue el momento en que se reforzó el canal de Panamá, en que Panamá incluso le cedió otros lugares como bases aéreas para precisamente tener esa vigilancia. Existen hundimientos de submarinos alemanes en toda la zona del Caribe. Hubo un ataque con artillería a Aruba en la Segunda Guerra Mundial, o sea que no era una hipótesis de guerra que no se concretó. O sea, fue un área de hostilidad. Y si a eso sumamos que después, durante la Guerra Fría, con su punto álgido, la crisis de misiles en el año 63, ¿no es cierto? También era una zona sumamente vigilada. Es una zona donde puede haber también otros accidentes. Puede ser el avión TC-48 como puede ser alguna otra aeronave que ha volado en la región y que también ha desaparecido. Que no tiene por qué estar, al ser vuelos militares, por ahí ni existen registros documentados de ella que estén abiertos al público. Correcto. ¿Estuvo usted acá en Boca del Toro? No llegué hasta Bocas del Toro. Básicamente estuve en la zona del canal, en la zona de la ciudad de Panamá, en la biblioteca, estuve buscando algunos testigos, pero no, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no pude llegar hasta la zona de Bocas del Toro. Pero bueno, me queda pendiente. ¿Para cuándo tendremos en Panamá los libros? Los libros actualmente están disponibles para Latinoamérica a través de una plataforma que es similar a Amazon, que es Autores Editores, en inglés Autores Editores, y existen lugares de impresión en toda Latinoamérica que cuando uno hace el pedido por la plataforma en internet, llega a domicilio. Fue una forma de subsanar el tema, bueno, de que Amazon está más restringido básicamente a lo que es Europa, Estados Unidos, México, y no alcanzaba precisamente los lugares de mayor interés, como son la Argentina, Panamá y Costa Rica, que son los actores
los lugares, actores principales en esta historia. Que ya con este libro suyo, que despierta todavía más interés en la búsqueda de este avión, ¿qué piensa usted de que podemos encontrar ese avión y ponerle punto final y cerrar ese círculo de duelo que hay? Sin duda que en la medida que se continúe con la investigación desde las diferentes perspectivas, hay enfoques más técnicos, por eso que he nombrado al señor Ferrazano, el mío es un enfoque más histórico, pero en la medida que se exploten todas las líneas de investigación y se sigan, se va a lograr esa aproximación a la verdad, y a través de la verdad se va a llegar a encontrar el avión que a la vez nos va a dar la gran verdad que necesitamos de saber cuál fue el destino final de sus ocupantes. Soy un convencido de que el hallazgo se tiene que producir y que tenemos todos los elementos de juicio para poder orientar próximas búsquedas. Bueno, en Costa Rica se ha buscado mucho, pero bueno, entiendo que queda pendiente de profundizar las búsquedas en Panamá, más cercano, ¿no es cierto?, siguiendo las líneas de esta tercera hipótesis, pero sin descartar las anteriores, porque no tiene por qué una invalidar la otra. Solamente el hallazgo podrá hacerlo. Uno de los temas desde el primer momento que yo empiezo a investigar y conozco del tema, siempre me he preguntado que una tragedia de esta magnitud, ¿cómo podemos interpretarlo? Que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que llevaba a cabo esta investigación, la Fuerza Aérea Argentina, la República Argentina, se concluye y queda cerrado las investigaciones. O sin duda, para efectos del ejército sí abierta esta investigación. Sí, sin duda que por un lado se dio por finalizada la búsqueda en realidad un 8 de noviembre del año 65, o sea, no había transcurrido una semana, cuando ya los buques básicamente echan anclas ahí en las afueras de Colón, con lo cual se pasa a una fase de recuperación de elementos, ya asumiendo que no había supervivientes, y al mes se cerraba la investigación y después se vuelve a cerrar la segunda investigación en noviembre del año 66. En el 71-72 se archiva esta tercera investigación, y ahí, bueno, es donde precisamente en el libro cobra fuerza el contexto histórico que se vivía en la Argentina en esa época, que por lo menos nos puede dar una respuesta parcial al por qué no se continuó investigando y no se continuó con la búsqueda, porque una cosa lleva a la otra. Básicamente las autoridades decían que si los familiares aportaban algo, se abría la investigación, pero la realidad es que la responsabilidad primaria es de las autoridades. Bueno, y vuelvo a decir, la única explicación parcial que le puedo dar, puede haber cosas que sean más cercanas al hecho, es el contexto histórico que se vivía en la Argentina en cuanto a un gobierno militar, a un gobierno autoritario. Se había producido un golpe de Estado el 28 de junio del año 66, a 7 meses de la desaparición del avión, y que esta dictadura militar va a seguir hasta el año 73, y precisamente todo lo que fuese en contra del prestigio de las Fuerzas Armadas era visto como algo contraproducente, y a mi entender el reconocer todas las deficiencias ocurridas en cuanto al vuelo, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la investigación, afectaba ese prestigio. Máximo cuando ese proceso, esa revolución que se llamó, ese proceso autoritario que existía en la Argentina en ese momento, entró en decadencia y la crítica social comenzó a ser muy fuerte contra ese gobierno. Entonces, bueno, ahí entiendo que también se reforzó esa postura de no generar un escándalo. Pienso que lo que siempre frenó en la investigación, en la búsqueda oficial, fue el temor al escándalo.
a superar el umbral del escándalo, que la sociedad condenase la actitud de los responsables. Correcto. Y otra cosa que me llama la atención es que he observado, porque he coincidido con muchos jóvenes argentinos, y este tema como que no lo conocen. Totalmente, fue uno de mis disparadores, ¿no es cierto?, en cuanto a iniciar la investigación, reconocer mi propia ignorancia, reconocer en el entorno cuando uno buscaba respuestas, de caer siempre en lo mismo, ¿no es cierto?, en la total ausencia de documentación, de pruebas, que tampoco estaba justificado, porque el tiempo tendría que haber llevado una reconstrucción de testimonio, más aprovechando que, por ejemplo, en la década del 80, todos sus protagonistas estaban con vida, habían sobrevivido temporalmente. O sea que si hubiese podido efectuar una reconstrucción de los hechos en tiempo, y que no se realizó. Y bueno, el desconocimiento de la sociedad en general, que va donde van desapareciendo todas las tragedias. Es una cuestión social, por eso digo que muchas de las respuestas del porqué también de la desaparición, y de que de la desaparición se pase al olvido, que es lo que este libro intenta que no se produzca, porque más grave aún que la desaparición sería el olvido, es reconstruir la historia. Hay que rescatar esta tragedia del olvido para resolver la desaparición. Bueno, don Guillermo, creo que hemos podido tener un diálogo muy ameno. Aquí dice ya el nivel de respuesta es admirable. También otras personas que han opinado, inclusive hay uno que no logró verlo, pero lo cataloga a usted de un gran investigador, y ojalá que podamos. Aquí Connie Pena dice: gran investigador Guillermo. Alguien que quiera hacer una pregunta al autor del libro, pueden hacerlo, aprovechar que él está en línea todavía. Lo cierto es que quiero reiterarte las gracias de acceder para hablar, pues, para la República de Panamá, y también para la República Argentina, que hay personas que están conectadas, ya que este es un tema que sigue, causa interés, y va, cada día uno va buscando más. Hemos estado en Tierra Oscura, por ejemplo, estuve en Tierra Oscura, donde 3 señores mayores recuerdan ese tema. El caso también tuvimos en Loma Partida, que es hacia donde iban los 4 estudiantes que iban a la escuela, que dice que vieron la bola de fuego caer al mar, que atribuyo que el lado derecho se soltó las 2 alas del lado derecho por el incendio. No pude encontrar de estos muchachos. Traté de ver si encontraba alguno de estos señores, y no logré encontrar a nadie, porque ya eran personas mayores y muchos se cree que murieron, pero encontré 3 personas en Tierra Oscura. Otro de los temas que a mí me ha llamado la atención es que los archivos de Panamá no contienen mucha información del tema. El aeropuerto de Isla Colón, lo único que pude encontrar de Isla Colón es ese documento que se lo voy a hacer llegar, que corresponde a una declaración extrajudicial en papel simple de esas investigaciones que hicieron los tres Sí, oficiales. oficiales que hicieron la investigación. No he podido establecer, y presumo que fue en Boca del Toro, que ellos lo hicieron, porque ahí declaran todos los empleados del aeropuerto de Isla Colón. El otro tema que a mí me llama la atención, que en Panamá el movimiento periodístico del mes de noviembre no existe mucha información, solo algunas cosas que soltaba
la oficina de la zona del canal. Posteriormente pude encontrar que los familiares se comunicaban con un sargento que era un radiooperador. Entonces con ellos era que se comunicaban con los familiares en la Argentina a través de radioaficionado, que era un oficial del Ejército de Panamá. Aquí dice Nazarena Grimaldo, ciertamente que todo conspiró para no esclarecer el misterio del TC-48, contexto histórico y la probable protección de los supuestos responsables. Caída del Cóndor, lugar donde hubo archivo. ¿Qué opina usted de esto? Sin duda que, o sea, que hubo intereses personales, para que no fuese clarificado. Y en cuanto a la caída del edificio Cóndor, o sea, la sede de la Fuerza Aérea, donde se encontraban los archivos y se encontraban incluso los elementos que habían sido rescatados, si bien no existe un listado de los elementos que se perdieron en esa oportunidad, sí existen, digamos, los documentos que avalan que se hizo una revisión de los elementos que se pudieron recuperar y que dado su estado de descomposición y, bueno, y todos los elementos mojados y todo eso, la mayoría, bueno, fueron desechados. Pero vuelvo a apuntar a lo mismo de la importancia de aprovechar, digamos, los testimonios para efectuar una reconstrucción. O sea, en lo que es la administración interna, se contempla esa situación en que puede haber expedientes, puede haber que se extravíen, incluso por causas más simples, y bueno, inmediatamente se debe efectuar una reconstrucción. En este caso, lamentablemente, no se hizo y que hubiese sido muy, muy valioso, pero bueno, gracias a Dios, los familiares sí atesoraron muchísima documentación. Por ejemplo, en el libro hago referencia a documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que si bien no estaban preservados en los archivos de dicho ministerio, sí había archivos familiares que los habían guardado, donde queda en claro las presiones, o sea, queda documentado las presiones que efectuaba el gobierno argentino ante las autoridades costarricenses para que éstas cesasen toda ayuda a los familiares en Costa Rica. Entonces está documentado, está aprobado. Así bueno, es un trabajo precisamente de búsqueda dentro de la gran búsqueda. También dice Nazarena Grimaldo, pero el avance de la tecnología en investigación de accidentes es una esperanza y de ahí la importancia de la edición de este nuevo libro del expositor. Hay que mantener el tema vigente. Sin duda, por eso hago hincapié en esto de rescatar, o sea, que la desaparición no se transforme en un olvido, y también tener en cuenta que los métodos de investigación de accidentes en la década del 60 y básicamente hasta los 80, iba directamente a las causas directas del accidente, o sea, se enfocaban en la aeronave, deficiencias técnicas, deficiencias humanas en cuanto a la tripulación y la meteorología. Y en base a eso se extraían las enseñanzas. A partir de los 90, los nuevos métodos de investigación del accidente van mucho más atrás y se enfocan en la propia organización, a ver qué deficiencias existen en la empresa, qué deficiencias existen en la organización militar, que también lleva a ese accidente, cuestión de poder evitarlo desde mucho más atrás, no llegar a esas instancias que ya pueden resultar decisivas. Otro de los temas que me acabo de acordar, que ha causado siempre tema de debate, es el caso del carnet del cadete Huistaz. Sí. ¿Qué se ha podido saber sobre este tema de una carta que posteriormente se hizo llegar? Se habla que el carnet de Huistaz no arrojó resultado de salinidad. Pero pregunto yo, ¿cuántos carnets oficiales se le entregaron al cadete Huistaz? ¿Y qué ha podido usted saber y ha podido tener acceso a más investigación sobre el tema del cadete Huistaz bueno, en este tema? Sí, bueno, por procedimiento, en el momento que se le entrega una documentación a un cadete o a quien sea, el documento que ha caducado
se le tendría que retirar, o sea, esa persona no podría tener más de un documento. Igualmente está esa carta anónima que no se puede realmente saber su origen, su origen, pero que tuvo un efecto en ese año 66, mediados de 66, que es determinante en esta historia, más allá de su veracidad o no veracidad, que es la desconfianza de los familiares hacia la institución militar, que hasta entonces existían ciertos resquemores, se podía hablar de errores, se podía hablar de dudas, pero a partir de esa carta se produce un quiebre, o sea, todo lo que provenga de la institución militar, investigaciones, búsqueda, todo va a ser mirado con abierta desconfianza, porque ya a partir de entonces, de esa revelación, vuelvo a decir, más allá de que sea veraz o no veraz, de su origen, iba a ser mirado con desconfianza. Ahí se produce, puede decir, un divorcio entre los familiares y la institución militar. O sea que el efecto, hay que ver un aspecto importante del tema de esa cédula, es el efecto que produce en la relación y que va, bueno, y que después se traslada a lo largo de toda esta historia, ese enfrentamiento que se produce, como también muchísimos otros puntos de conexión, como se produce en esta tercera investigación, cuando la Fuerza Aérea les pide en el año 68, bueno, pero apóyennos para que precisamente no lleguemos a un escándalo con esto. Nosotros vamos a hacer la investigación, pero que no se transforme en un escándalo, y los familiares acceden. Después también está el tema de las declaraciones de uno de los oficiales que va a realizar pericias en Costa Rica en el año 66, septiembre, octubre del 66, donde básicamente en sus declaraciones públicas a un diario de Córdoba dice que todas las pruebas habían sido halladas en el mar, a excepción de la cédula. Él hace la excepción y sale en un medio. Entonces, vuelvo a decir, sin duda que queda la duda sobre todo el proceso, ¿no es cierto? Pero también es cierto también las condiciones en que viajaban en el TC-48, el temor de la pérdida de un documento, era muy grande en ese estado, como se puede ver, ¿no es cierto?, que estaban viajando los cadetes. Así que todos los supuestos tienen una razón de base valedera. Usted llegó a tener acceso del peritaje que hizo el técnico brasileño, argentino, que fue hecho a los familiares del TC-48. Sí, lo pude leer, bueno, y dice bien claro que ese objeto no ha estado en el agua. Así que es coincidente también con el peritaje que después, muchos años más tarde, cuando se hace en Gendarmería, de que ese objeto no estuvo en el agua. Si uno ya se abstrae de todo el contexto, es lo que dice la letra de ese documento. Entonces, y cuando se hace ese peritaje muchos años después, la diferencia de tiempo no pudo haber evitado la salida. Bueno, ese es un tema precisamente técnico, que el perito que lo evalúa lo podría haber colocado en su informe y al que no hace referencia. Así que entiendo que las huellas, se puede decir, que deja la salinidad tendrían que persistir en el tiempo, por lo menos en forma suficiente para determinar esa afirmación que fue taxativa, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y a qué atribuiría usted el cambio que hace Tomichenko y Becerra, que van primero a Boca del Toro y después cambian la ruta hacia Costa Rica? ¿A qué puede atribuirse esto? En que existían más indicios en un lugar que otro y que los iban siguiendo, que no desechaban absolutamente nada. Incluso hasta más allá de las fuentes, porque siguieron fuentes por ahí que podrían considerar que no tenían un gran sustento, pero no se iban a quedar con la duda, y bueno, y siguieron cada indicio hasta sus últimas consecuencias, con gran riesgo para ellos, más allá del tiempo que utilizaron, que se mide en años, ¿no es cierto? Fue realmente lo que hicieron, fue grandioso. Correcto. Cuando Tomichenko regresa a la Argentina, el relacionista público de la Fuerza Aérea Argentina hace una conferencia y señala de que Tomichenko al día siguiente iba a presentar
un ala del avión que él había llevado. ¿Qué se ha sabido de eso? Porque después de ese evento no se supo más nada, ni de ala, ni se supo de ninguna más conferencia de la Fuerza Aérea Argentina sobre la traída pues de un ala de Costa Rica de parte de Tomichenko. Sí, lo que encontraron en Costa Rica, a orillas de un río, hablamos ya abril, mayo del año 68, era un trozo de duraluminio, que es un material aeronáutico, que según Tomilchenko y quienes estaban ahí, ¿no es cierto?, bueno, perteneció a una aeronave de las características del DC-4, o sea, Tomilchenko no afirmó que fuese del TC-48, pero también lo que decía que la única aeronave que había sobrevolado esa zona había sido el TC-48, así que no había registro de otro accidente en esa zona, por eso que lo atribuía al TC-48. Ese objeto fue entregado a la Fuerza Aérea, ahí donde está, que hay un video del oficial de Relaciones Públicas, ¿no es cierto?, que en un momento también de gran tensión entre los familiares y la Fuerza Aérea, para que se le hiciesen los análisis correspondientes, pero bueno, no pude determinar cuál fue, digamos, el destino final de ese objeto. Algunos dicen que se lo pudo visualizar en el Museo Aeronáutico, pero no pude hallar, por ejemplo, algún informe escrito sobre algún análisis, el peritaje que se lo hubiese hecho, por más que, bueno, que la Fuerza Aérea sí se había comprometido a hacerlo. Entiendo que si ese peritaje existió, debe haber desaparecido durante el derrumbe del Cóndor del año 80. Correcto. Bueno, mi estimado don Guillermo Alonso, reitero pues las gracias de poder conversar con nosotros y poder darnos luces pues de ese libro que esperemos pues poder leerlo pronto y sacar nuestras conclusiones y seguir en la búsqueda del TC-48 y que se encuentre, sea donde sea, en tierra o en mar. Lo cierto es encontrar el avión y ponerle punto final a este círculo de duelo que embarca la familia de la República de Argentina. Sus palabras finales. Bueno, que hay que mantener la esperanza, que hay que mantener la esperanza. Por eso en el libro siempre omití poner la palabra desesperación, ¿no es cierto? En ningún momento puse que los familiares desesperaron, aún en lo más crítico de las situaciones, que estaban sin recursos, abandonados por su propio país, un momento en que ya incluso parecía que nadie les creía, jamás desesperaron. Entonces, si ellos en una situación tan crítica jamás desesperaron, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que mantener esa esperanza, la verdad, llegar a la verdad, aunque cueste, aunque duela, por ahí institucionalmente, no importa. Solo la verdad podrá llevar a la tranquilidad, la paz a los familiares y sentir esa empatía que debemos sentir como personas, porque todos somos de una u otra forma partícipes de esta tragedia, a todos nos llega. Así que bueno, confío en que lleguemos a esa verdad. Oiga, muchas gracias y seguimos después en contacto con novedades que nos podamos ir encontrando. Saludos a Tiziana Viaponi, que hasta la Argentina también ha estado conectado la señora Regina Zuro. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Bueno, gracias a ti y seguimos en contacto. Para volar hasta el norte. Miércoles 3 de noviembre del año 65, cuando ocurrió la tragedia en tierra tamauliqueña, suspiró el comandante señor Renato Pejipa, al ver un mundo en llamas, pronto recurrió al auxilio. En
la torre de control, en el aeropuerto de Coco, en la torre de control, en el aeropuerto de Coco. Conseguieron a Renato Marcos, ya que a muy pocas millas el puerto de León se llama, pero la niebla y la lluvia hizo que nunca llegara. Pronto volvió la noticia por América Latina de que cayó en Costa Rica aquella nave argentina, pero de su paradero nunca se dieron razones, solamente se decía que existían dos versiones extraño de cómo vestían y que escondidos colores unas frescas cristales y como relojes unas frescas militares y como relojes. El gobierno de Argentina ofreció la recompensa $10,000 en mano a quien diera la concierto, según dicen las versiones. Dos indios eran testigos de haber hallado el resto en el tesoro escondido, pero misteriosamente los dos testigos murieron porque las ojos mataron. Nunca la verdad dijeron y estos jóvenes cadetes nunca más aparecieron. Estos jóvenes cadetes nunca más aparecieron. Mis queridos amigos, hemos podido conversar con el autor del nuevo libro que ha salido de este tema. Los familiares por años han llevado a cabo una labor de la búsqueda de estos aviones. Ellos, su tesis o sus conclusiones es de que este avión cayó en las montañas del Talamanca, del lado de Costa Rica. Yo me inclino y estoy convencido de que ese avión se encuentra en aguas de la provincia de Boca del Toro. ¿Dónde están? Todavía no se ha podido encontrar. De las investigaciones que yo he realizado, hay varios puntos que yo tengo marcados. Hemos estado trabajando con otras personas, proporcionando las informaciones para ver si se puede lograr llegar a esos puntos en el mar y confirmar si efectivamente es el TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina. Los elementos por los cuales yo sostengo que el avión está en el mar, en la provincia de Boca del Toro. Por ejemplo, el informe,
el científico austríaco, del cual estamos tratando de tener acceso a unas cajas que él dejó en Almirante, Boca del Toro, para ver si ahí podemos encontrar el registro de las coordenadas que él tuvo que haber registrado. Este señor vivió en Boca del Toro, posteriormente se fue a Boca del Toro, él vivía en un lugar, él dejó varias cajas con documentos que lo tiene en custodia de una persona, pero por razones de enfermedad, él no ha podido ver esas cajas. Él se comprometió a revisar, porque yo sí pude ver algunos documentos de unas propiedades que él tenía, porque eso sí lo tenía el señor a mano. Otro hecho importante a mi juicio es la visita que hace 50 años después a la provincia de Boca del Toro, donde el comodoro Roberto Bren, que era uno de los cadetes, pero él iba a bordo del T-43, él regresa a Boca del Toro a rendirle homenaje a su compañero en el mar. También él ofreció, se hizo una misa en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Isla Colón. Documentos de la visita que en el año 73, el año 70 realizó la Fuerza Aérea Argentina a Boca del Toro, a Boca del Toro, correcto, y creo que estuvieron en Copel Norte. La verdad que esos documentos no lo aclaran, pero sí hay un documento que es un documento extraoficial en blanco que firman todos los empleados del aeropuerto de Boca del Toro. Lástima que cuando yo conozco de este tema, el que era el administrador del aeropuerto de Boca del Toro, que era primo mío, Vicente Contreras, cuando yo conozco, es más, antes de conocer de este hecho, que yo regreso a Boca del Toro, yo pude hablar con Vicente, pero de este tema no lo sabía. Hecho lamentable, y posteriormente Vicente muere. Como le decía al autor del libro, uno de los empleados que firmaba ese documento, yo lo localicé aquí en Panamá y habíamos acordado tener una reunión para ver si yo podía reconstruir ese documento, pero al día de la cita decide no venir. Unos dicen que falleció, otros dicen que no. El testimonio de la señora hoy en día, que era una estudiante que estaba en la escuela de Loma Partida cuando llegaron los 4 compañeros en canoa que venían de Tierra Oscura, porque la escuela quedaba en Loma Partida, no donde está hoy en día la escuela de Loma Partida, en otro lugar quedaba. Y posteriormente los testimonios que yo pude recoger en Tierra Oscura, cuando también estuve en Tierra Oscura investigando. Lo cierto es que este es el misterio más grande de la aeronavegación mundial. Por mi parte, seguiré buscando el Tango Charlie de la Fuerza Aérea Argentina y lograr encontrarlo. La idea es que quien tenga, esto no es una cuestión de competencia, sino poder encontrar el avión. Cualquiera que lo encuentre y poder ponerle punto final a esto y cerrar ese círculo de duelo. Como decía el poeta panameño Demetrio Corsi, porque esos muertos quisieran un gabán con que arropar sus sueños, ellos se lo merecen. Si cayeron en el mar, murieron y no se encuentra nada, por lo menos tener la certeza de los familiares saben que cayó en el mar. Si se encuentra en tierra, pueden también. Así que gracias por la atención dispensada. Cualquier otra
Aircraft, mantendremos transmitiéndolo, pero seguimos en la búsqueda del Tango Charlie de la Fuerza Aérea Argentina. En ese avión murieron 68 personas, 54 cadetes, muchachos de 22 años. Muere un peruano, porque en ese vuelo de la promoción eran 2 peruanos, muere uno. Gracias por la atención dispensada y que tengan buenas tardes.